SEO y AEO son la misma cosa, ¿no? Pues no, no son lo mismo. Sé que quisiéramos que fuera así porque pasamos años dominando el SEO, aprendiendo las reglas, construyendo backlinks y ganando posiciones en los motores de búsqueda. Y nos fue bien, muy bien. Pero la búsqueda con inteligencia artificial llegó y todo el mundo asumió que al tener una estrategia de SEO no era necesario tener una de AEO. Y esa idea es la razón por la que tantas marcas hoy son invisibles en las respuestas de IA, incluso aquellas a las que les va excelente en Google. En este video hablaré sobre las 6 tendencias que separan a las marcas que la IA recomienda de las marcas que los compradores tienen que ir a buscar por su propia cuenta. Vamos a ver qué dicen los datos, qué significan y qué puedes hacer para ponerte al día y tomar la delantera. Toda la información viene directamente del informe sobre el estado del AEO en 2026 de HubSpot. Se trata de estadísticas reales de miles de profesionales del marketing, tomadores de decisiones y datos de citación de la IA en todo el mundo. El informe gratuito está completo en el enlace de la descripción. Te recomiendo descargarlo y compartirlo con tu equipo. Además, a lo largo del video te voy a enseñar cómo construir tu propio estratega de AEO personalizado con IA. Al final, vas a tener una herramienta que puede auditar tu marca, encontrar tus brechas y decirte exactamente dónde enfocarte. Comencemos. ¿Alguna vez le preguntaste a la IA cuál era la mejor herramienta para algo y simplemente elegiste lo que te recomendó? Casi la mitad de los profesionales del marketing ha hecho compras basadas en lo que les dijo la IA y el 42% dice que confía en las marcas que la IA recomienda porque cree que si la IA hace una recomendación, probablemente esté contrastada. Tus compradores hacen exactamente lo mismo y las marcas que aparecen en esas respuestas están convirtiendo a esos compradores al doble de la tasa de la búsqueda orgánica. Eso no es una diferencia menor. La IA está haciendo el trabajo de proporcionar confianza hacia tu marca antes de que alguien llegue a tu sitio web desde una citación de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que cuando las personas llegan a tu sitio web no están explorando, sino confirmando lo que ya decidieron. Y esa es la diferencia entre SEO y AEO. Mientras el SEO te ayuda a aparecer, el AEO te recomienda. Entonces, si tienes un negocio, lo primero que debes hacer es averiguar si estás apareciendo en los motores de respuesta. La mayoría de los equipos asumen que sí y se equivocan. Para ponerte al día, el primer paso es abrir el grader gratuito de HubSpot que puedes encontrar en el enlace de la descripción. Ahí vas a obtener una puntuación de visibilidad de marca en ChatGPT, Perplexity y Gemini al mismo tiempo. Puedes desbloquear el informe completo para obtener más detalles, pero solo la puntuación ya te dice mucho. El segundo paso es tomarle una captura de pantalla para tenerlo en tus registros. Cada decisión que tomemos a partir de ahí busca mover esos números hacia arriba. Cuando vuelvas el próximo mes a ejecutarlo de nuevo, vas a poder ver si las cosas están funcionando. Ten en cuenta que si ya usas HubSpot, puedes saltarte el proceso manual y activar la herramienta de AEO en tu cuenta para que rastree todo automáticamente. El tercer paso es construir tu estrategia de AEO. Abre tu herramienta de chat de IA favorita, adjunta las capturas de pantalla que acabas de tomar y agrega el enlace a tu sitio web. Hay algo que mucha gente no sabe. Los chats de IA solo están actualizados hasta su última actualización de entrenamiento. Así que sin datos frescos, las respuestas pueden estar desactualizadas. Entonces te voy a dar un truco. Sube el informe sobre el estado del AEO que está en la descripción de este video para que tu estratega trabaje con los mismos datos que tú. Ahora pídele que sea tu estratega de AEO, que estudie el informe, revise tus puntuaciones y te dé un resumen de lo que ve. Después, cambia el nombre del chat a estratega AEO. Recuerda que este es el chat que vas a usar cada vez que trabajes en AEO. Por eso, cuanto más contexto le des, más inteligente se vuelve. En la actualidad, la mayoría de los equipos de marketing están avanzando con su estrategia de AEO, pero aún no tienen resultados para mostrar. Más de la mitad de ellos dice que su organización está optimizando activamente para motores de respuesta, pero todavía están en una fase experimental. Eso quiere decir que están haciendo algo, pero no saben si está funcionando. Y ahí hay 2 obstáculos. 1 de cada 5 profesionales del marketing B2B dice que no entiende cómo funciona el AEO y casi el mismo número afirma que no puede medirlo. Sienten que están atrapados invirtiendo tiempo en algo que no pueden rastrear.
Para ponerte al día, primero no experimentes sin una línea base. Recuerda que la tuya es la puntuación del grader de HubSpot. Vamos a mirar 3 números específicos. Primero, la puntuación de cuota de participación. Es con qué frecuencia tu marca se menciona versus los competidores. Segundo, qué motor puntuó más bajo. Para la mayoría no será consistente los 3. Tercero, la puntuación de calidad de la presencia. Esa te dice si tu contenido está estructurado para ser citado, y eso es lo que vamos a corregir. Ahora, abre tu reporte de marketing mensual y agrega 3 filas: cuota de participación de AEO, motor más débil y calidad de presencia. El próximo mes puedes ejecutar el grader de HubSpot de nuevo, actualizas los números y podrás ver si algo cambió. Así es como experimentar se convierte en sistema. Y para simplificar, pregúntale a tu estratega de AEO qué es lo más importante que deberías corregir primero y cómo hacerlo. Ese es tu punto de partida. La mayoría de los equipos de marketing tienen entre un 60 y un 70% de contenido que son artículos de blog. Y eso es un problema. HubSpot rastreó miles de datos de citación en varios motores de IA para descubrir qué tipos de contenido realmente se citan. En ChatGPT, el contenido comparativo se cita el 95% de los casos. Las páginas de producto y listicles van justo detrás con 86%, y los blogs llegan al 69%, una cifra baja si piensas en el esfuerzo que los equipos ponen en ellos. Ahora, Gemini y Perplexity sí favorecen más a los blogs y las páginas de producto, y las vistas generadas con la IA de Google favorecen a los blogs con un 42%. Entonces, la respuesta no es dejar de escribir blogs, sino dejar de escribir solo blogs y asumir que con eso alcanza. Veamos las marcas más citadas. Por un lado, Monday.com tiene más de 100.000 citaciones. Por otro lado, Adobe, Qualtrics, Gong tienen en común páginas de productos sólidas, contenido comparativo profundo y listicles basados en herramientas. Se trata de varios formatos trabajando juntos, no solo de una estrategia de blog. Para ponerte al día, ve a tu sitio web y revisa tus últimas 10 publicaciones. Evalúa cuántas son blogs, cuántas son páginas de producto y cuántas son comparativas. Si casi todos son blogs, tienes una brecha estructural que ninguna optimización de palabras clave va a resolver para el AEO. Pega los títulos y URLs de esas 10 páginas en tu estratega de AEO y pídele que te diga cuáles ya están posicionadas para ser citadas, qué formatos de alta citación te faltan y cuál es tu brecha más importante. Y aunque construyas todo eso, si las páginas no están estructuradas correctamente, la IA no las va a citar. Y esto es lo que casi nadie está discutiendo. Con el SEO aprendimos a escribir de una manera particular. Las páginas más largas se posicionaban mejor y más palabras significaban más tiempo en página. Eso llevó a que construyéramos hacia la respuesta y a que la estructura de un blog fuera introducción, contexto, historia de fondo y eventualmente lo que la persona quería buscar. Pero la IA no tiene paciencia para eso, no hace scroll y no premia el tiempo en página. Al contrario, escanea buscando la respuesta en los primeros segundos y si no la encuentra, pasa a una página que se lo ponga mucho más fácil. Y tu comprador, que obtuvo una respuesta directa de la IA en 10 segundos, se queda con ella. Cuando HubSpot analizó miles de datos de citación, el patrón fue claro. Las páginas que más se citan no son las más largas, son las que están estructuradas como una hoja de respuestas, no como un ensayo. Hay 4 cosas que aumentan las citaciones: una respuesta directa en la primera oración, un resumen corto arriba de la página, una sección de preguntas y respuestas y una fecha de última actualización visible. El formato del título también importa. Las vistas generadas con IA de Google favorecen títulos tipo ¿qué es X y cómo hacer X? ChatGPT favorece comparativos y reseñas. Entonces, si quieres aparecer en todos los motores, necesitas variedad. Para mantenerte al día, agrega un resumen de 2 a 3 oraciones justo arriba de la página. Piénsalo como la respuesta antes de la explicación. Los motores de IA usan estos resúmenes para decidir qué citar. Agrega una sección de preguntas frecuentes a tus blogs principales. Responde las preguntas específicas que tus compradores realmente escriben en la IA, como ¿cuál es la diferencia entre X y Y?
Estas son las preguntas que la IA intenta hacer coincidir con una fuente. Y la forma más rápida de hacer esto es pegar el enlace de tu página en tu estratega de AEO y preguntarle si está estructurada para ser citada por la IA y qué le falta. Cuando alguien busca una opinión real y honesta sobre algo, va a Reddit o a algún foro donde haya una comunidad en la que las personas reales hablan. Bueno, la IA también lo hace. Reddit recibió casi 300.000 citaciones en los principales motores de IA en solo 3 meses. Para ponerlo en contexto, son más citaciones de las que la mayoría de blogs de marca han acumulado en todo su dominio. LinkedIn y YouTube van justo detrás. La IA confía en los lugares donde aparece la experiencia real, como publicaciones de profesionales o conocimiento demostrado, es decir, contenido que no viene con un logo y un CTA. Tus compradores están teniendo conversaciones en comunidades ahora mismo, y si tu marca no es parte de esas conversaciones, la IA no tiene razones para citarte. Pídele a tu estratega de AEO que encuentre las comunidades donde tus compradores ya tienen conversaciones y te diga en cuáles tu marca no aparece por ningún lado. Va a aparecer en uno de esos lugares esta semana, y me refiero a ti personalmente, no a la cuenta de tu marca. Encuentra un hilo donde alguien pregunte algo que tu producto resuelve. Responde de forma genuina, sin pitch, sin links, solo una respuesta útil de alguien que sabe de lo que habla. Y cuando sea relevante, menciona a tu empresa de forma natural. Esa asociación de nombre en un contexto de comunidad confiable es exactamente la señal de citación que la IA busca. Lo mismo aplica para LinkedIn y YouTube. No actualizaciones de marca ni anuncios de producto. Respuestas reales a las preguntas que tus compradores escriben en la IA. Sí, SEO y AEO no son lo mismo, pero tampoco son enemigos. Todo el trabajo de SEO que has hecho durante años es en realidad tu mayor ventaja para el AEO. Solo necesitas saber cómo usarlo. Y acaba algo que va a alegrar a tu equipo de SEO. Las páginas que posicionan bien en Google tienen más probabilidad de ser citadas por motores de IA también. Tu fortaleza en palabras claves, tu autoridad de dominio, tu perfil de backlinks, todo eso cuenta, pero no hace todo el trabajo. Un buen SEO te mete en la sala. La estructura de AEO es lo que hace que te recomienden. Y aquí las empresas pequeñas tienen ventaja. Cuando se trata de citaciones, la autoridad de tu página individual importa más que la de tu dominio completo. Una marca nueva con una sola página bien estructurada puede superar en citaciones a una marca masiva cuyas páginas son un desorden. Para mantenerte al día, ve a tus 3 páginas con mejor posicionamiento de Google. Ahí están tus mejores oportunidades de AEO porque el trabajo de autoridad ya está hecho. Aplica todo lo de las tendencias 3 y 4 a esas páginas primero. La idea no es empezar desde cero, sino hacer que tus mejores páginas trabajen el doble. A estas alturas, tu estratega ya conoce bien tu marca. Tiene el informe, tus puntuaciones, tus brechas de contenido, tus problemas de estructura y tu presencia fuera de tu sitio. Pídele que lo junte todo en un plan de acción de 30 días y que incluya de entre 5 a 7 cosas ordenadas. Y pídele que revise qué victorias de SEO ya tienes que puedas convertir en victorias de AEO primero. Y por último, verifica si lo que haces está funcionando. Cada mes vuelve a ejecutar el grader de HubSpot con los mismos datos y captura los resultados. Tu cuota de participación, tu calidad de presencia y tu motor más débil. Observa esos 3 números a lo largo del tiempo e inclúyelos en tus reportes mensuales. Después, alimenta las nuevas puntuaciones a tu estratega y pregúntale en qué enfocarte a continuación. Recuerda que el informe sobre el estado del AEO profundiza en todos los datos que necesitas y el estratega de AEO y la herramienta de AEO de HubSpot te dicen exactamente qué hacer con ellos. Lo puedes descargar en el link que está en la descripción. Y si quieres aprender más, ahí también encontrarás el enlace a la certificación para motores de respuesta o AEO de HubSpot Academy. Es gratis. Si este video fue útil, suscríbete a HubSpot Español para recibir notificaciones de más videos y recursos gratuitos que te ayuden a mantener tu estrategia al día. Y ya que estás ahí, dale me gusta para que más personas como tú lo puedan ver. Hasta pronto.